Ok, continuamos con la clase que hemos venido enseñando hace una semana y el subtítulo de esta clase es del Espíritu, pero el subtítulo de esta clase es la condición normal del Espíritu. Dimos la primera clase sobre esto, dimos la segunda clase en la cual hablamos que era un espíritu constricto, un espíritu quebrantado, estuvimos viendo todo eso, y un espíritu que tiemble delante de tu presencia. También vimos un espíritu humilde, hemos visto unas cuantas características de cómo debe ser nuestro espíritu delante de la presencia del Señor. Y hoy vamos a hablar sobre pobres en espíritu. Y comenzamos leyendo Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice, estas son las bienaventuranzas. Aquí voy a empezar en el 1. Dice, viendo a la multitud subió al monte, este es Jesús, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El mismo Jesús nos enseña en sus bienaventuranzas que nosotros debemos ser pobres en espíritu. Y esto no quiere decir que nosotros seamos, no tengamos espíritu, al contrario. Hay una condición en la cual Él nos enseña y vamos a ver qué es lo que quiere decir exactamente pobres en espíritu. Ser pobre en espíritu es comprender que uno no posee nada, que todo lo que tenemos viene de Dios. Eso es la primera condición. Ser pobre en espíritu es comprender que uno no posee nada, que todo lo que tenemos viene de Dios. ¿Y cuántos cuidados tenemos que tener con esto? Pues ahora vamos a hablar. Dice, hay que tener cuidado cuando nosotros comenzamos a entender la palabra, cuando nosotros comenzamos a madurar en la palabra, cuando nosotros comenzamos en el progreso normal que tiene un creyente cuando busca de la presencia de Dios. Hay que tener cuidado de no exaltarnos sobre eso, porque entonces ya vamos a salir de la bienaventuranza. Y bienaventuranza quiere decir más que bendecido. Así que el Señor, la primera bienaventuranza que habla aquí en Mateo capítulo 5 es esa. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es la primera bienaventuranza, así que para Él súper importante y para nosotros también. La experiencia, el crecimiento y el progreso del creyente a menudo llegan a ser tesoros que se acumulan en nuestro espíritu y entonces a veces viene el orgullo. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que como tú vayas creciendo, tú vayas dando. Porque si lo acumulamos para nosotros, nos hacemos sabios en nuestro propio entendimiento. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros nos vaciemos y le demos a otro lo que Él nos ha dado. Nuestro crecimiento, nuestro entendimiento, nuestro progreso como creyente. No debemos de acumular. Si acumulamos riqueza, ¿qué pasa? Viene el ladrón y nos la roba. Y si acumulamos sabiduría y conocimiento y no lo damos, nos enorgullecemos y entonces hay un peligro aquí muy grande. Por eso es que la primera bienaventuranza del Señor dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque tenemos que siempre estar pendientes de no enaltecernos de todo aquello que el Señor nos está dando, sino más bien darlo, porque por gracia hemos recibido y por gracia tenemos que dar. Así que pobre en espíritu es comprender que no poseemos nada, que todo lo que nosotros tenemos desciende del cielo. Meditar en nuestros propios logros y prestar atención a nuestras propias experiencias es un peligro. Es un peligro, porque entonces empezamos a decir, yo lo hice, yo soy la que puedo, yo soy la que voy a hacer. Y te pones yo, y quitas a Dios del primer lugar que debe tener. Nosotros, todo lo que, nuestros logros y nuestras experiencias, no son para nosotros, es para Él.
y para servir al prójimo, para darle, para vaciar todo lo que tú has recibido del Señor, para darlo por gracia, porque por gracia hemos recibido y por gracia vamos a dar. Entonces, meditar en nuestros propios logros y prestar atención a nuestras propias experiencias es un peligro muy sutil del cual el creyente debe estar bien consciente que no debemos acumular y creernos que nosotros somos, sino saber que Él es en nosotros. Sí, pastor, el micrófono está al lado. Ale. Sí, lo más interesante, fíjate cómo él comienza a decir bienaventurado. Más que bendecido. Bienaventurado el pobre de espíritu. Quiere decir que es bienaventurado el que reconoce la necesidad de la dependencia. De la dependencia, del poder, del amor y de la gracia del Señor. Exacto. Así que una de las condiciones normales de nuestro espíritu, de las que hablamos, espíritu humilde, todo lo que hablamos las otras clases, es comprender que nuestro espíritu recibe de Dios, pero no para enorgullecernos en nosotros mismos, en nuestro conocimiento. Porque, hermanos, el Señor a veces da cantidad, demasiado. Da tanto que a veces nosotros nos confundimos y empezamos a creer que somos nosotros. Pero de nosotros nada, todo viene de Él. Pero yo he visto que desgraciadamente hay muchas personas que han recibido tanta unción del Señor que pierden la humildad y pierden de ser pobres en espíritu y comienzan a enorgullecerse en lo que ellos hacen, en lo que ellos dicen, en el conocimiento que Dios le ha dado, porque todo depende de Él, todo viene de Él. Entonces, ¿qué es ser pobre? Ser pobre es no poseer, apaga ese. Ser pobre es no poseer nada. Si un creyente tiene una experiencia profunda con el Señor y constantemente está recordando esta experiencia y diciendo, wow, qué lindo el Señor, como ha hecho grandes cosas en mí, y pierde el espíritu de humildad, entonces perdemos la comunión con Dios, porque entonces Dios dice, tú puedes hacerlo solo, pues sigue solo. Entonces, ser pobre es no poseer nada. Si un creyente tiene una experiencia profunda con el Señor y constantemente la recuerda, es como si tuviera un cargamento en su espíritu, lo cual se le convierte en un lazo, el cual empezamos a enlazarnos nosotros y atarnos en esos pensamientos, y de pronto nos vemos que estamos alejándonos del Señor, que el Señor nos dio grandes cosas, pero no para ti, sino para Él, para poder vaciarnos nosotros y darlo para los demás. Por ejemplo, hablemos de cualquier don, el don de servicio, porque eso es un don. No todo el mundo tiene el don de servicio. Hay personas que son impactadas por el don de servicio, y entonces tú comienzas a servir a las personas y cuando vienes a ver te crees que eres tú el que estás haciendo. Y ahí es por eso es que en primera bienaventuranza dice, bienaventurado aquellos pobres en espíritu, aquellos que consideran que no tienen nada y que todo lo que tienen es porque viene de Él y es dado por Él. Entonces, un espíritu rico hará que el creyente se vuelva, o sea, un espíritu lleno de este conocimiento, de este don que le ha dado el Señor. Por ejemplo, el don de maestría, el don de predicación, el don de, no sé, de oración, el don de intercesión. Comienza, se siente como que, wow, qué grande soy, qué grande soy. Y el ego comienza a hincharse, y en cuanto entra el ego, hay un desastre espiritual. Por eso es que ¿qué dijo mi hermano? Que en paz descanse, se murió. Así que tenemos que estar conscientes que todo lo que el Señor nos da es para su gloria. Entonces, un espíritu rico, un espíritu lleno de todas estas cosas bellas que el Señor nos da, no podemos creernos que es porque nosotros merecemos nada. No nos merecemos nada. Entonces, la persona comienza a ser egocéntrica. Comienza a perder lo que Dios le ha dado. Y comienza a sentirse
importante en el reino, y el único importante aquí en el reino se llama Jesús. Ese es el único importante en el reino. Y entonces por eso es que a veces vemos como grandes predicadores que han sido usados por el Señor grandemente, pierden de pronto todo y comienzan a sentirse que son más importantes que Dios. ¿Y qué pasa? Se acabó, porque empiezan a sentirse que son, empiezan a declinar, empiezan a sentirse que son más grandes y arrastrar a todo aquel que pase por delante de él. Al contrario, cuando nosotros, Dios nos da algo, nosotros nos tenemos que vaciar para las personas, pero para que las personas sean edificadas también, para que las personas sean instruidas también, para que las personas reciban también del Señor, para hacer la obra de evangelismo, hacer la obra de intercesión, hacer la obra de servicio, de misericordia, de todas esas cosas lindas que el Señor nos ha dado. Y entonces comenzamos, no lo retenemos para nosotros, pero sí lo damos. Y entonces es ahí donde verdaderamente somos pobres en espíritu, porque reconocemos su gloria, que no tenemos nada que nos pertenece a nosotros, que todo viene del Señor. Dice la salvación, sí. No, solamente quería aclarar que por lo general, para allá, no, como va a salir del tema antes de terminar, quería darle que muchas de estas personas que el Señor las ha usado grandemente y piensan de que se lo merecen todo, y que comienzan de ahí de donde sale la herejía. Exacto, se desvían a tal punto que comienzan a ser herejes. Entonces, la salvación completa libra al creyente del yo y lo vuelve a Dios. Pero si el creyente retiene algo para sí y piensa que yo me lo merezco, que por eso, porque yo soy importante en el reino, Dios me lo ha dado, su espíritu comienza a inhibirse, empieza a sentir, el espíritu empieza a contritarse. El espíritu de Dios que mora en ese creyente comienza a entristecerse, porque el espíritu todo lo sabe, no dice eso la palabra. Todo lo escudriña, todo lo ve y todo lo sabe. Y entonces no puede brotar nada de Dios de esa persona. Por eso es necesario, por eso la primera bienaventuranza que el Señor habla aquí en Mateo capítulo 5, versículo 3, la primera, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vayamos un momentico a Gálatas capítulo 6. Pastor, ¿me puede dar ese librito que está ahí arriba, por favor? Antes de empezar aquí en Gálatas capítulo 6. Sí. Quiero leer algo de este libro, que estaba hojeándolo ahora cuando llegué y va al tema. ¿Por qué es tan devastador el orgullo? Porque empiezas a creer que todo lo que te ha dado el Señor es tuyo y no de Él. Entonces ese bienaventuranza de pobre en espíritu no se cumple, porque el orgullo se interpone en eso y dice, el orgullo destruye nuestro contentamiento. ¿No es verdad? Lo que Dios está haciendo, el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, el orgullo comienza a tomar posición en nuestras vidas y destruye el contentamiento. El orgullo comienza a generar celos, enojo y amargura acerca de nuestras circunstancias en la vida. Comenzamos nosotros a decir, somos más importantes, Dios me está usando porque yo soy importante. Yo no necesito ni ser ni tan siquiera ministrado en la palabra, porque Dios está conmigo. Peligro. El orgullo también nos carga con gran culpa a veces.
nos sentimos satisfechos de que somos suficientemente importantes para Dios, y entonces comienza entonces a quitar de nosotros esa humildad que debemos de tener. Miras a aquellos que están a tu cuidado, o que estás tú administrando, o que estás tú siendo usada en ese don como más importante que cualquiera. Y entonces no se cumple la bienaventuranza, bienaventurado el pobre de espíritu. Y cuando nosotros somos pobres en espíritu, es una condición óptima para trabajar en el reino de Dios. Dios nos comenzará a usar con poder, pero tenemos que ser pobres en espíritu. ¿Y qué cosa es ser pobre en espíritu? Ser pobre en el espíritu es creer, es tener la certeza de que no somos nada, que todo proviene de Él, y que si no fuera por Él, no fuéramos nada, ni tuviéramos nada, porque todo depende de Dios. Es muy importante aclarar que a veces no se ve la diferencia entre el trabajo espiritual y ya cuando se convierte, el orgullo se convierte, que toda la obra que está haciendo es completamente carnal. Exacto. Egocéntrica Ya no eres pobre en espíritu, ya eres orgulloso de lo que eres y orgulloso de cómo te usa el Señor, y ahí vas a fracaso. En Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Wow, un versículo, lo voy a leer. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Por qué? Porque a lo mejor un día tú estás ahí en esa situación. Dice, no sea que tú también seas tentado. Hay que tener espíritu de mansedumbre. Para tener un espíritu pobre en espíritu, tiene que haber una correlación con un espíritu de mansedumbre. Porque esta es una condición muy necesaria para tener beneficios de la obra de Dios en nuestras vidas. Los beneficios, esto es, ahora estamos hablando de un espíritu manso, ¿ok? Empezamos con Gálatas, ya terminamos el espíritu, pobres en espíritu. No, perdón. Continuamos con pobres en espíritu. Ser pobres en espíritu es comprender que uno, como dije, no posee nada y que necesitamos ser dependientes de Dios en todo. Ser pobre en espíritu significa que somos humildes, vaciados y descargados de nuestro espíritu para que podamos recibir algo nuevo de parte del Señor. Si no sacamos las cosas que están en nuestro espíritu, no podemos recibir la bonanza del Señor. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado en meditar en nuestros propios logros, como dije anteriormente, en nuestras propias experiencias, y pensar que somos alguien y que todo lo que hacemos es porque Dios nos está usando con poder, y entonces ahí es donde viene completamente el fracaso del hombre o de la mujer de Dios, que verdaderamente Dios ha depositado grandes cosas, pero se ha olvidado de que dependemos de Dios y que no somos nada. Un espíritu, como sabemos que somos pobres en espíritu, podemos ver que cuando nos movemos en este sentir de que somos pobres en espíritu, comenzamos a sentir que verdaderamente la salvación está completa en nosotros. ¿Por qué? Porque con la salvación viene un paquete. Con la salvación a veces vienen regalos, dones, vienen beneficios. No solamente viene la salvación. Cuando nosotros recibimos la salvación, recibimos un regalo muy grande, y eso está en Efesios. Vayamos a Efesios. Vamos a ver qué dice aquí la palabra en Efesios.
Gracias. Estoy buscando las obras. Amén. Exacto. Vamos un poquitico más arriba. Dice, porque por gracia sois salvos. 2:8. Mediante la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que ahí está. Las obras que tú haces no son tuyas, para que no te gloríes. Porque dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, pero en Cristo Jesús, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios, cuando nosotros vinimos a la salvación y lo conocimos, nos ha dado un paquete de muchas bendiciones, de muchas cosas que Él ha preparado de antemano. Pero para poder recibir eso y mantenerlos en la línea correcta, tenemos que ser pobres en espíritu para poder recibir, vaciarnos nosotros, recibir lo que Dios tiene, pero no enorgullecernos en lo que tenemos. Porque entonces ahí es donde viene el fracaso del hombre o de la mujer de Dios. Como sabemos que somos pobres en espíritu, siempre tenemos que tener los ojos puestos en la humildad. Siempre debemos de mantenernos humildes. Siempre debemos de buscar de esa humildad que el Señor quiere que sus hijos tengan. Porque lo contrario a la humildad es el orgullo. Y el orgullo, como leí ahorita, destruye. El orgullo rompe, el orgullo destroza la obra de Dios en sus hijos. Dice, siempre es humilde ante sus propios ojos, no se exalta a sí mismo, el que es pobre en espíritu, no es orgulloso, a pesar de que puede ser considerado insignificante por otro, él ve todo como la voluntad de Dios y se goza, estas son las características de un pobre en espíritu, y se goza de que se le permita compartir los sufrimientos de Cristo. ¿Vieron la diferencia? Se vuelve natural para él seguir el camino del Cordero. La humillación se convierte en su alimento, no el orgullo. La exaltación en su recompensa. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a ver qué dice el apóstol Pedro. Ahora estamos viendo características. Ya dije lo que era un pobre en espíritu. Ahora vamos a ver características de una persona que se mantenga pobre en espíritu. Se vuelve natural para seguir el camino del Cordero. La humillación se convierte en su alimento. La exaltación en su recompensa. Porque a veces somos exaltados, pero lo que pensamos no es en exaltarnos a nosotros mismos, sino en la recompensa que ha venido de Dios para ti. Porque no nos merecemos nada. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 5. Versículo 6 dice, humillaos, no, empezamos en 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? La exaltación es una recompensa que viene del cielo. No es tuya, ni del hombre. Porque dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Entonces, vayamos aquí mismo a Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 13 y 14. Es tan importante esto, hermano. Quiero decirte que esto es un punto muy importante. Bienaventurados los pobres de espíritu,
porque hay tanto orgullo en nosotros que si no nos mantenemos vacíos de ese orgullo, no podemos entrar a la verdadera luz de Dios en nuestras vidas. Que todo lo que ellos hacen, esa sabiduría, Dios se la ha dado. Claro. Inclusive muchas personas que tienen sabiduría en el ámbito natural, se creen que esa sabiduría proviene de ellos. No, Dios lo permite todas las cosas. Exacto. Pero como no tienen a Cristo, no saben distinguir. Y no solamente personas que no tienen a Cristo, personas que tienen a Cristo y que han sido sabios en sus conocimientos, cuando Dios los comienza a usar, entonces comienzan a enorgullecerse. Y aquí bien claro dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. Él es que exalta. Yo oí a uno el otro día decir que él había salvado. Y yo me eché a reír cuando escuché, porque lo escuché. Un desastre. Él había salvado tanta gente que Dios debía darle. Y yo dije, ahí está. Por eso es que la primera bienaventuranza como clave es esa, porque depende de ahí todo lo demás. Entonces, ser pobre en espíritu es un sentir que debemos de tener todos los días aquí, para que no te salte de lo que Dios te ha dado, porque el que salta es Él. Él es el que salta, como dice aquí. Ahora, Primera de Pedro 4:13 dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero en vosotros es glorificado. Podemos recibir hasta azote por el nombre de Cristo. Pero soy bienaventurado, dice el Señor, porque el glorioso Espíritu de Dios mora en nosotros. Ok, vayamos a Primera de Pedro, capítulo 5, aquí mismo, versículo, ya lo leí, humillados bajo la poderosa mano del Señor. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo las características de un creyente que es pobre en espíritu. La primera bienaventuranza que habló Jesús, y habrán entendido los que estaban allí. Habrán entendido eso cuando dijo bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. ¿Qué habrán pensado? ¿De qué estará hablando? Pobre en espíritu. ¿Tú te imaginas qué habrán pensado? Si no es por la revelación de Dios, no pueden haber entendido mucho. Porque esa fue la primera bienaventuranza. Le dijo, si ustedes no se vacían de ustedes y no dejan que el orgullo lo pase a un lado y entre el verdadero amor en sus corazones, no van a ser pobres en espíritu ni van a ser efectivos en el reino de los cielos. Porque cuántas riquezas nos ha dado el Señor, y a veces, porque no somos pobres en espíritu, lo usamos incorrectamente y hasta hacemos daño con lo que Dios nos ha dado. Así que es necesario mantener esta bienaventuranza siempre constante en nuestro corazón. Bienaventurado el pobre de espíritu, el que se vacía de todo lo que es para poder recibir todo lo que Él es. Eso es un pobre en espíritu. Te vacías de todo lo que tú eres para poder recibir todo lo que Él es en ti. Y ahí es la diferencia. Otra característica de un pobre en espíritu. Mateo, vayamos a Mateo ahora. Otra vez de vuelta a Mateo, capítulo 6. Capítulo 6, del 1 al 4. Dice, el bienaventurado en espíritu, el que es bienaventurado y pobre en espíritu, ama hacer todo su trabajo en lo oculto y no recibe honor de los hombres. ¿Y por qué es esto?
¿Para qué tú quieres que te reconozcan y te vean si Dios es el que sabe cómo tú lo haces y para quién tú lo haces y por qué tú lo haces? ¿Para qué tú necesitas que te reconozcan? No hace falta. El que hace falta que te reconozca es el que está ahí arriba. Y el Espíritu de Dios que mora en ti. Entonces dice, Mateo 6 del 1 al 4, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Wow. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. Yo soy un gran diezmador. La iglesia subsiste por el diezmo, el diezmo, yo no creo en el diezmo, por la ofrenda de amor que yo doy. Y tengo que tocar trompeta para que sepan que yo soy el que doy. Un ejemplo parecido a lo que pasaba aquí. O el que más doy. Cállate. Sé pobre en espíritu, que si no, el reino de los cielos no va a ser tuyo. No toques trompeta, no digas lo que hace. Aquí Jesús está pasándole el cuchillo a esta gente. Dice, cuando des pues limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, ahí está, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Él te levantará, Él hará, Él te exaltará. Por eso dice, humillaos bajo la poderosa mano del Señor, porque Él es el que te va a exaltar. Entonces, esa es otra característica. Vamos a ver otra característica. El que es pobre en espíritu, ama ocupar el último lugar, no porque desee ser más estimado, sino porque piensa que ese es precisamente el lugar que le corresponde. A veces aquí pasan cosas y la gente me dice, no, pero no te preocupes. Dice que los postreros serán primero. Ama ser el último lugar, no te preocupes, porque la palabra dice que los postreros serán primero. Qué buena palabra esa. Entonces vayamos a los versículos. Lucas capítulo 14. Hermano, porque yo veo por ahí que le dan mucha vanagloria a las personas que están dirigiendo los lugares. Le ponen asientos principales con nombre y todo, y el carro, el parqueo tiene un nombre. VIP. ¡Wow! Hay pobreza de espíritu ahí. Sé igual que los demás, si tú no eres mejor que nadie. Dice que Él te recompensará en los cielos. Que eso es lo que nos importa a nosotros, que Él nos recompense en el cielo. Todos somos iguales. Que el Señor nos ha dado dones para que lo usemos, para edificar el cuerpo de Cristo, para poder levantar el conocimiento de mis hermanos, poderlos guiar, aconsejarlos. Gloria a Dios por eso, pero que no me crea yo, ni cualquiera, que es grande en el reino. Ok, Lucas capítulo 14. ¿De qué estamos hablando? Ama ocupar el último lugar, no porque desee ser más estimado, sino porque piensa que ese es precisamente el lugar que te corresponde. Y vamos a ver qué dice la palabra aquí Jesús. 14, de 7 al 11. Dice, observando cómo escogía los primeros asientos de la mesa, ¿está oyendo? Refirió a los convidados una parábola diciéndole, cuando fueres convidado a alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar,
no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él le diga, da tu lugar a este. Entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será exaltado. ¡Wow! ¿Qué clase de ejemplo pone Jesús aquí? ¿Qué clase de ejemplo? No te pongas de primero. Ponte de último, que yo soy el que te va a recompensar. Yo soy el que te va a exaltar. No hace falta exaltación de parte de nosotros. Filipenses, capítulo 2. Después de los Corintios, Efesios, Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estima a los demás superiores a ti y no tendrás problema. Serás pobre en espíritu. Entrarás en la bienaventuranza. El Señor te dirá, bienaventurado. Cumpliste con ser pobre en espíritu. Ok, el que es pobre en espíritu es reservado en conducta. No es agresivo ni exigente. Ama renunciar a sus ventajas para el beneficio de los demás. Aquí mismo, Filipenses 2:4, y dice, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Eso es ser un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu no busca ser alguien grande, tanto en lo terrenal como en el nivel espiritual. Su único deseo es hacer la voluntad de Dios de minuto a minuto. No busca ganar influencias con las personas. Sin embargo, su anhelo es que las personas puedan estar bajo la influencia de Dios. Ese es un pobre de espíritu. El que recibe la gloria de Dios y tiene este paquete que habla Efesios capítulo 2, versículo 10, las obras que de antemano Dios ha preparado para cada uno de aquellos, lo pueda usar de acuerdo a la voluntad de Dios, y entonces dice que puede entonces trabajar con esto para la influencia de los demás, para el beneficio de los demás. Si tienes un don de oración, de intercesión, de humillación, de misericordia, de servicio, tú lo usas para los demás. No te vanagloria de lo que Dios te ha dado. Cada uno de nosotros puede saber y puede distinguir qué Dios le ha dado en el transcurso de nuestro caminar como hombre o mujer de Dios. Y vayamos a la escritura, 1 Corintios, capítulo 2. Estas son leyes importantes para poder mantenernos en el reino de Dios. 1 Corintios, capítulo 2, del 1 al 5. A mí me pasó una experiencia y después se las voy a contar. Dice, oigan qué lindo esto. Acuérdenme, cuando termine la clase les voy a contar la experiencia. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia. Este es Pablo, que fue impactado por el poder de Dios, que dice que cuando Dios Jesús se encontró con él, se fue a Arabia, estuvo 3 años allá recibiendo el poder de Dios para después tener ese gran ministerio que tuvo, que además dice que no sabe si en el espíritu o en su estado natural, subió al tercer cielo. Subió al tercer cielo. ¡Wow! No pudo él a veces enorgullecido de todo lo que Dios le dio, pero mira lo que dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría.
¿Palabra tenía? Sí. ¿Sabiduría? Le sobraba. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación, con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Wow. Él era bienaventurado pobre de espíritu, porque era pobre de espíritu, porque nada de lo que él había recibido era para su gloria. Tenía gran sabiduría, tenía un conocimiento extraordinario, es más, había subido hasta ese cielo y Dios le había mostrado cosas que dice que no se le permitieron ni hablarlas. Conoció la gloria de Dios, sin embargo nunca se enorgulleció, al contrario, siempre estaba en servicio a los demás. Ese es el propósito de tener un espíritu vacío del orgullo. Vayamos ahora aquí mismo a 1 Corintios capítulo 9, del 19 al 23. No pudo haberse enorgullecido Pablo. Pablo fue instruido en los pies de Gamaliel, el gran sabio de las escrituras para los hebreos. Antes de haber venido a Jesús, él fue alumno del gran maestro. Hablaba no sé cuántos idiomas y aparte de todo esto, subió al tercer cielo. Lo daba por basura para la gloria de Dios. Se vaciaba él de todo aquello. Entonces dice, 1 Corintios 9, del 19 al 23, dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Wow. Me he hecho a los judíos como los judíos para ganar a los judíos, y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Él se despojaba de él y se hacía como los demás para poder llegarle el evangelio. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Wow. Eso es un espíritu humilde, pobre, se vació de él. Vayamos ahora, este es el 23. Me he hecho débil y esto hago por causa del evangelio, porque el propósito de Pablo era llegar a las personas y predicarle la salvación de Jesucristo, para hacerme copartícipe de él. Hasta el 23. Ok. Hermano, qué gran ejemplo tenemos en Pablo. ¿Qué palabras más importantes nos habló Jesús de esto en los evangelios? No toques trompeta, no te hagas importante, no te sientes primero, sé del último, no, vacíate de ti, deja que Dios te gloríe, no te gloríes tú en nada de lo que te ha dado el Señor. Ok, otra característica de pobre en espíritu es el tiempo es precioso para él. O sea, para un pobre en espíritu, el tiempo es precioso para él. Todo el tiempo que te ha dado el Señor. No tiene nada que perder. Sin embargo, él está en calma y nunca es llevado a hacer nada a prisa. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que un pobre en espíritu no hace nada a prisa? Porque cuando esperamos, como una clase que yo estuve dando, y no sabemos la dirección, tenemos que parar y esperar, y el Señor nos guiará. Porque tenemos un espíritu de verdad dentro de nosotros, no un espíritu cualquiera, el Espíritu de Dios. Entonces vayamos a la Escritura, Efesios capítulo 5.
16 y 17. Empecemos el 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así que tenemos que aprovechar el tiempo, no podemos apurarnos para nada, tenemos que esperar cuando tengamos duda de alguna guianza del Espíritu en nuestras vidas, tenemos que parar y tenemos que esperar, porque en esa espera viene la paz de Dios y podemos oír su voz. Si estás muy apurado, vas a hacer lo que tú quieras y no la voluntad de Dios. Y a lo mejor te va a salir bien, ¿quién sabe? Ahí es donde habló Dios, exactamente. Ahora, un pobre en espíritu se santifica a sí mismo para que otros, con su ejemplo, puedan santificarse en la verdad. Así que un pobre en espíritu se santifica a sí mismo para que otros, con su ejemplo, puedan santificarse en la verdad. Y vamos a ver los versículos bíblicos. Juan, vamos a ver qué quiere decir esto. ¿Cómo es que yo me puedo santificar para poder ser un ejemplo, para que otros se santifiquen en la verdad? Juan capítulo 17, versículo 19. Juan capítulo 17, 19 dice, y él le dijo, vete, tu fe te ha salvado. No, estoy en Lucas, perdón. Sí, nada que ver con eso. Dice, entonces, vuelvo a repetir, un pobre en espíritu se santifica a sí mismo para que a través de su ejemplo los demás puedan también entrar en esta santificación. ¿Y qué cosa es santificación? Es un proceso de renovación de nuestra mente, de separación de las cosas que no le agradan a Dios. Porque cuando nosotros venimos a la salvación, Él nos santifica, nos justifica y nos redime. Eso es lo que pasa inmediatamente cuando creemos en Cristo. Pero hay una santificación progresiva que sucede a través de toda nuestra vida, que es a través de la renovación de nuestra mente, cambio de pensamiento, cambio de voluntad. Empezamos a entender las cosas de Dios y como somos pobres en espíritu y no dependemos de nosotros mismos, sino nos vaciamos delante del Señor y damos y esperamos que Dios nos llene con su riqueza, entonces podemos ser ejemplos para que otros se santifiquen. Y vamos a ver qué dijo Jesús. Jesús en Juan 17, 19 dijo, y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean tan santificados en la verdad. El primer ejemplo fue Jesús. ¿Qué hizo Jesús mientras estuvo en la tierra? Salvar, curar, predicar, hacer la obra que Dios le había mandado. Y entonces todos los que le seguían comenzaron a ver estas cosas que sucedían. Cambiar, Jesús hablaba para que cambiara el pensamiento de las personas y entendieran que los pensamientos del mundo nada que ver con los pensamientos del reino. Ahí es donde viene la santificación tuya, la renovación de tu mente. Todo lo que nosotros hemos creído va contrario a lo que Dios quiere. Dios quiere que perdonemos a nuestros enemigos. Cosa más rara, ¿no? Pues sí, eso no va con los pensamientos del mundo. Pensamiento del mundo, yo no te perdono, tú eres mi enemigo, yo te voy a destruir. ¿No es verdad? Sin embargo, Jesús nos enseña en su palabra a amar a nuestros enemigos. Cosa que hay que hacer. Seguimos.
Primera de Timoteo, seguimos hablando aquí de santificar, seas tú un ejemplo de santificación para que otros a través de tu ejemplo se santifiquen. Eso se llama testimonio. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Timoteo, perdón. Primera de Timoteo, ¿dónde te me metiste, Timoteo? Timoteo es antes de Hebreo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Vamos a ver qué dice aquí, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que, si estamos hablando de la doctrina de Jesucristo, te estás salvando a ti mismo y estás salvando a los que te oyeren. Esto es ser un pobre en espíritu, porque no estás hablando de las cosas que tú crees, sino de las cosas del Señor. ¿Ok? Esto es un ejemplo. Ahora, y la responsabilidad, exacto. Ahora vamos a la última característica de un pobre en espíritu. Dice, se niega a sí mismo para que su vida no sea de ninguna forma una ofensa para los otros. Difícil a veces, porque a veces ofendemos sin nosotros ni tan siquiera enterarnos. ¿No es verdad? El otro se ofendió y yo no sé qué fue lo que yo hice. ¿Por qué te ofendí? Difícil este punto. Micrófono. Espérate. Pégatelo bien para que se oiga. Para que usted vea bien cómo está este mundo, que si nosotros no tratamos de hacer la paz, este mundo no hay paz. No, para nada. La paz que sobrepasa todo entendimiento lo tenemos nosotros a través del Espíritu Santo. Yo llegué a Walmart a comprar esta mañana y yo estoy en la línea y estoy acomodando la caja porque las demás estaban cerradas. Y hay una señora que está hablando y habla con la señora que le está cobrando. Pastora, yo me puse a poner las cosas en la historia y la mujer me dijo, óyeme, señora, quítese de ahí que no me deja pagar. Y yo le dije, mira, yo no tengo nada que ver con la máquina que tú estás pagando. Exacto. Yo estaba hasta lejos de ella, me estaba... No, pero es que el enemigo está donde quiera para quitarte la paz. Pero nosotros tenemos que santificarnos para poder ayudar a los demás. Entonces, se niega a sí mismo para que su vida no sea de ninguna forma una ofensa para los otros. Mateo, vayamos allá, este es el último versículo ya, que ya terminamos. Versículo 16. Hoy sí tuvieron palabra. Claro, ese es el mundo. El mundo se ofende por cualquier cosa. Sí, pero por eso que nosotros tenemos que tener la paz de Cristo. Para que no nos afecte, porque si no nos afecta, porque somos humanos y somos débiles. Y aunque nos queremos vaciar para que el Señor entre en nuestra vida de a lleno, a veces son circunstancias difíciles que tenemos que tragar en seco. Mateo 16, 24. Dice, el que es el pobre en espíritu, se niega a sí mismo para que su vida no sea de ninguna forma una ofensa para los otros. Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Así que hemos hablado de algunas características de aquellos que son pobres de espíritu, aquellos que vacían todo lo que somos para poder recibir todo lo que viene de Jesús, del Espíritu, para nuestras vidas. Si no somos pobres en espíritu, si no nos vaciamos a nosotros para poder recibir todo lo de Él, vamos a andar chueco. Sí que es necesario entender que la primera bienaventuranza hablada en Mateo capítulo 5 es muy importante para el resto de las demás. Así que el Señor me los bendiga y me los guarde y que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de aquellos que estamos aquí o los que puedan después más adelante escuchar la clase
y aprendamos a vivir como Jesús nos enseñó, la primera bienaventuranza, bienaventurados aquellos que son pobres en espíritu. Aprendamos a vaciarnos para que toda la gloria del Señor sea la que vive en nosotros y poder ser ejemplo, ser un instrumento útil en las manos del Señor. Dios me los bendiga. Amén.